Bienvenido a Prospera con Mónica Rojas, el podcast donde mes a mes te damos tips, herramientas y anécdotas para que sigas creciendo en el ámbito de la salud mental. Te dejo con Mónica en el episodio de hoy. Bienvenidos al segundo podcast de la segunda temporada de Prospera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del autocuidado y la autoconciencia que tenemos que tener sobre nosotros mismos. Y el día de hoy tenemos de invitada a Daniela Solano. Ella es orientadora con la que vamos a estar desarrollando hoy este tema tan importante. Así que bienvenida y muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Gracias, Mónica, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer compartir con usted, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hablando de este tema que me gusta mucho. Muchísimas gracias. ¿Qué tema, verdad? Porque cuando yo lo pensé, yo decía, bueno, autocuidado, ¿cómo hablamos siempre de un cuidado personal? ¿Qué hay que hacer en las diferentes áreas? Pero una cosa es como tener claro ese autocuidado que tenemos que tener, pero una autoconciencia, o sea, realmente saber que debemos de cuidarnos en diferentes áreas de nuestra vida, como en la parte espiritual, en la parte física, en la parte social y en la parte psicológica o de salud mental, y cómo podemos hacerlo. Y que no lo que para el otro es autocuidado, para mí también es autocuidado, y que también depende de cada etapa en la que estemos, ¿verdad? Sí, es todo un tema porque yo creo que muchas veces el autocuidado se encaja solamente en un área, ¿verdad? Como en lo físico, ¿verdad? Como el hecho de hacer ejercicio, de, no sé, hacerse el pelo, cuidarse las uñas, digamos, en el caso de la gente que le gusta eso. Pero también el autocuidado va en muchas otras áreas, ¿verdad? No solamente a nivel físico. Ocupamos prestarle atención a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y a todo lo que está como en las demás áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay como que dejar de encasillar el autocuidado solo en lo físico, porque de nada nos vale un físico bien cuidado si a nivel personal, emocional, no estamos trabajando tampoco, ¿verdad? Exacto. Y qué importante es el autocuidado y la autoconciencia en nuestra salud mental. Sí. O sea, cómo nosotros realmente, conociendo ahora todo esto del tema de la neurociencia que se incorpora en nuestra vida, años anteriores, digamos, no habían estudios del cerebro, entonces no había como realmente, digamos, como una conciencia de cómo repercute nuestro autocuidado también en nuestra salud mental, ¿verdad? Sí. Como qué actividades podemos hacer que definitivamente o nos pueden llenar de ciertas hormonas que no son tan buenas, ¿verdad? Como es el cortisol, o nos pueden llenar de las hormonas químicas, digamos, de la felicidad, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, creo que aquí lo importante es como darle herramientas, ¿verdad?, a las personas para que puedan realmente gestionar y tener claro qué cosas puede hacer para su autocuidado, porque puede ser que somos seres humanos, algunos días amanecemos con un poco más de sueño, otros días con un poco más de hambre, o unos días con más ánimo para hacer las cosas y otros días no. Entonces, esa lista de autocuidado puede ser que hoy, no sé, tenía un espacio para meditar, pero tal vez mi mente hoy está como un poco ahí revolucionada y no puedo hacer ese insight o ese espacio para meditar. Necesito tal vez hacer más ejercicio para sacar esa energía que tengo, y no signifique que ese autocuidado que tal vez en algún momento me funcionó, hoy ya no me funciona, pero puede ser que pasado mañana sí. Entonces, qué importante es hacer esa lista como de depósitos y de retiros emocionales para tener conciencia cómo nos alimentamos, ¿verdad? En la parte espiritual, social, psicológica, digamos, y que también nos hace un retiro, que nos hace un autodescuido de nosotros, que algunas cosas sí tenemos el control de ellas y otras cosas no tenemos el control. Sí. Pero entonces también tenerlo claro. Entonces, lo primero, diría yo, Dani, es hacer una lista de qué cosas, digamos, me llenan a mí a nivel espiritual, qué cosas me llenan a mí a nivel social, que es esa interacción con el otro, a nivel psicológico, mi salud mental, y a nivel físico. ¿Qué cosas yo hago y funciona igual como una cuenta bancaria? Yo voy al banco, deposito dinero y entonces mi cuenta está así inflada de dinero. Entonces eso mismo pasa con nuestro autocuidado. Igual tener conciencia y hacer una lista de los retiros emocionales, porque tenemos que tener nuestros depósitos emocionales de autocuidado personal más llenos que los retiros. Sí. Usted va al banco y usted saca plata y retira,
¿cierto? Entonces, qué importante es tener conciencia de también todas esas cosas que nos generan una sensación y de pronto nos descuidamos por alguna razón, y puede ser, claro, cosas que no están también dentro de nuestro control. Sí, yo antes de comentarte sobre esto de los depósitos, yo quería decir también que con el tema, digamos, de nuestro cerebro y lo que produce, yo creo que hoy en día tenemos demasiada información como para conocer bien nuestro cerebro. Tal vez hace muchos años pensábamos que era un tema como de medicina o de los expertos en salud, ¿verdad? Pero hoy en día hay demasiadas lecturas, demasiados libros, demasiada información que nos ayuda a nosotros, aunque no seamos expertos en esa área, a entender bien nuestro cerebro y a utilizar a nuestro favor todas esas hormonas que genera, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos aprender a conocernos también, porque muchas veces uno dice, oye, qué raro, porque hoy me siento así, ¿verdad? Y tal vez hay algo a nivel de mi cerebro, alguna sustancia que estoy requiriendo, ¿verdad? Y que necesito promoverla en mi cuerpo a través de alguna actividad específica como las que usted decía, ¿verdad? Que puede ser que hoy el ejercicio me hizo bien, puede ser que mañana necesite un espacio más tranquilo, más de pausa, pero eso lo logramos solo conociéndonos, ¿verdad? Y conociendo y entendiendo cómo funciona nuestro cerebro y cómo todas esas cosas se pueden usar para beneficio de nosotros, para poder mantener un equilibrio a nivel emocional y mental, ¿verdad? Que yo creo que eso es súper importante. Y la otra cosa que quería agregar en relación con lo de los depósitos es que a veces a uno le pasa, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ahora que usted va y paga y le rechazan la tarjeta y usted dice, qué vergüenza. Qué pena, ¿verdad? Por alguna razón, porque se le gastó la plata y usted no se dio cuenta, o porque no pasó la plata a la tarjeta que era, ¿verdad? La razón que sea. Y yo creo que en la vida nos pasa igual, o sea, qué pena es llegar a una situación donde su tarjeta no tiene fondos y usted no sabe cómo reaccionar o usted no sabe cómo responder a esa situación porque usted emocionalmente está sin fondos, o sea, usted se quedó sin nada, se quedó en cero. Y de igual manera, como nos pasa con las tarjetas, ¿verdad? Con el dinero, de igual forma nos puede pasar a nivel emocional, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros podamos como prestarle atención a eso. O sea, que no llegue el momento donde usted se quede sin fondos, porque eso afecta mucho nuestras decisiones y nuestra forma de accionar en un momento, no sé, crucial en nuestra vida, ¿verdad? Alguna situación, hasta las cosas pequeñitas, ¿no? Ni del día a día, o sea, tal vez algo súper simple que tiene una solución súper fácil, yo simplemente exploté y no supe cómo reaccionar y de repente yo perdí el control de mis emociones, ¿verdad? Entonces, precisamente porque estoy sin fondos a nivel emocional, o sea, no he hecho depósitos en mí emocionales que me permitan como enfrentarme a esas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que hay que prestarle atención como a eso porque a veces uno dice, pero ¿por qué exploto tan rápido? ¿Por qué no puedo lidiar con esto que pareciera tan simple? Bueno, hay que revisar cómo están mis fondos emocionales. Sí, exacto. Y qué necesario, ahorita que decías esto de la tarjeta, también es muy curioso. Si a nosotros estamos con poca batería en el teléfono o en la computadora o en la tablet, corremos a siempre andar en el bolso el cargador la mayoría de las veces, o andar buscando, ¿verdad?, ahí para conectarlo. Pero ¿por qué no hacemos eso realmente también con nuestro autocuidado? Y cuando no tenemos ese autocuidado es como un mecanismo de defensa positivo, por decirlo así, como que atrapa, ¿verdad?, como un escudo a todas esas otras cosas que no están dentro de nuestro control. Y si tenemos un buen autocuidado, tenemos más como esas defensas más altas y no nos entra nada. Sí. Pero cuando no está y no estamos conscientes, por eso hablamos de autoconciencia, es más fácil como que se nos peguen las cosas, por decirlo así, ¿verdad? Pero ¿cómo no lo hacemos a nivel físico? Claro. Pero a nivel emocional lo hacemos constantemente. Sí, eso es algo que pasa mucho, ¿verdad? Como que no nos damos cuenta de que tal vez estamos en un estado emocional pues complicado o riesgoso y yo sigo haciendo cosas que siguen dañándome a nivel emocional, ¿verdad? Tengo hábitos o tomo decisiones o me rodeo de cosas que tal vez no me están haciendo bien a mis emociones. Entonces, eso también es autocuidado, ¿verdad? Como el ponerme atención, o sea, ir a donde el profesional correcto. O sea, si yo tengo un problema en el hígado, yo busco a un especialista para que me revise el hígado, ¿verdad? Claro. Pero si yo tengo un problema a nivel emocional, ¿a quién recurro? A veces ni siquiera recurrimos a nada. O sea, solamente es como, ay, ahorita se me pasa, o voy a hacer esto, voy a salir de fiesta para que se me quite. Y las cosas no se resuelven así. O sea,
creo que necesitamos aprender a tener esa conciencia de la que estamos hablando, como que yo pueda realmente decir, bueno, me está pasando esto, estoy viviendo esta situación, la asimilo y ahora sí, ¿cómo la enfrento? ¿A dónde voy? ¿A qué personas voy que me puedan guiar a mí para poder solucionar o resolver esto que estoy viviendo en este momento? Y yo creo que a veces pensamos como que las situaciones emocionales se les puede poner una curita y ya, ¿verdad? Pero esa curita se cae, se seca, así como cuando usted tiene una cortada, la curita no le va a hacer nada, usted tiene que ventilarlo para que se seque, ¿verdad? Es igual con las emociones, o sea, las curitas emocionales no funcionan, se van a caer y usted tiene que sacar eso que usted tiene para poder sanar y para poder continuar con su vida regular, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que entendamos eso porque, aunque yo pienso, Moni, no sé usted qué opina de esto, pero yo pienso que últimamente hay un poco más de apertura a hablar de esto, ¿verdad? O sea, de unos años para acá como que hay más información, hay más gente en redes sociales hablando de la salud mental, de las emociones. Aún así, creo que nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que todavía ahorita tenemos como la ventaja de que hay mucha más apertura a que podamos enfrentar nuestros problemas correctamente, sí. ¿Verdad? Definitivo. Y esto que estábamos hablando del cerebro, ¿verdad? Que hay muchos estudios, yo quiero que hablemos un poquito sobre esas hormonas de la felicidad que perfectamente debemos o conscientemente asociarlas a esos depósitos emocionales o retiros que nos generan cambios en nuestro cuerpo. Claro. Es que de verdad a veces creemos que no. Y sí. Claro que sí, toda cosa que hagamos repercute en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Entonces, quiero que hablemos de esas hormonas de la felicidad y que la gente las conozca, sí. ¿Verdad? Sí, bueno, yo creo que hay una muy famosa que es la serotonina, ¿verdad? Que mucha gente la conoce, que es la famosa hormona de la felicidad, ¿verdad? Entonces, esa está asociada con nuestro estado de ánimo específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades podríamos hacer para promover la serotonina? Bueno, pensemos en las cosas que a mí personalmente me hacen sentir feliz, ¿verdad? Personas con las que yo me rodeo, familia, que me generan esa alegría, ese bienestar, ¿verdad? Todo eso promueve la serotonina. Actividades como hobbies o pasatiempos que a mí me generen ese sentimiento de bienestar, promueven la serotonina, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo porque de repente yo tengo que identificar, bueno, qué escenarios, en qué posibles escenarios yo puedo incrementar la serotonina en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces tenerlo como muy presente porque van a haber momentos donde usted va a estar bajito de serotonina, ¿verdad? A nivel emocional a veces hay momentos muy difíciles donde estamos tristes o enojados o frustrados, bueno, entonces necesito como serotonina, ¿cómo la promuevo en mi cuerpo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y la otra que se me ocurre, que también creo que la gente la conoce mucho, es la dopamina, ¿verdad? Que es más que todo relacionado con el placer. En general, yo creo que mucha gente tal vez la puede promover a nivel del ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? El placer que genera usted hacer ejercicio, moverse, y actividades que me puedan hacer sentir a mí placer, hasta comer, claro. Genera dopamina, ¿verdad? Sí. Que eso es muy importante también, el tener una buena relación con la comida para usted poder sentarse y disfrutar, ¿verdad? De algo que a usted le guste, de algo que usted cocinó inclusive, ¿verdad? Eso es algo súper importante porque hasta eso, man, y es que es increíble como todo lo que puede afectar nuestro cerebro, ¿verdad? Hasta eso, la relación con la comida es algo súper importante, claro. Porque me genera a mí un estado emocional. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener con eso también, verdad? ¿Cómo nosotros podemos trabajar en eso en nuestras vidas? Cierto. Y otra que se le suma es la oxitocina. Y a mí esta me encanta, digamos, porque habla mucho, digamos, de la importancia de esa conexión con la naturaleza que yo tengo que tener, como el escuchar la música, digamos, tipos de música que también estimulen esa oxitocina en mi cuerpo, el tema de la meditación y el orar. Es muy curioso porque muchas de las personas dicen que cuando ellos llegan en ese momento de meditación o de orar, ¿verdad?, del tema de la espiritualidad, ellos después se sienten renovados y es porque justamente se libera esa hormona de la oxitocina en nuestro cuerpo. Entonces, qué importante es tener conciencia de estas que son, digamos, muy asociadas a los químicos de la felicidad. Y otra que me encanta a mí también es el tema de la endorfina. Que a veces uno dice, bueno, tal vez en esta situación que yo estoy pasando, cuando me reí como que me olvidé de lo que estaba sucediendo, claro, porque la endorfina
sale, ¿verdad? Y hace de las suyas en manera positiva en nuestro cuerpo. Entonces, el reírnos, el de verdad, digamos, tener como esos espacios, digamos, donde podamos expresar, digamos, Sí. Gritar, por ejemplo. Yo siempre digo, si uno anda medio tristón y usted quiere ver películas, vea películas comedia, Ajá. ¿verdad? A veces estamos como ahuevadillos y buscamos otras opciones. O está triste y escucha música triste. Exacto. Y si eso pasa, empezamos a liberar la hormona del cortisol. El cortisol. Entonces, es muy curioso y te voy a contar algo. Cuando yo era adolescente, a veces, si uno tenía una desilusión amorosa, ¿verdad? A mí me pasaba que yo me iba al cuarto y me encerraba. Y tenía uno encerradiecillo, y uno iba buscando las emisoras y viendo que le calcen, ¿verdad? Salía una canción triste, así como de Ricardo Montaner o de Enrique Iglesias o alguno de esos, y yo la dejaba. Terminaba la canción y yo buscaba otra emisora donde estuviese esa música cortamente. Entonces, claro, ahora yo entiendo con todos estos estudios que obviamente yo lo que estaba generando en mi cuerpo era cortisol, esa hormona del estrés, esa hormona de la tristeza, y por eso los duelos me costaban más, porque en lugar yo como de, ¿verdad? De agarrar el salvavidas, yo veía el salvavidas, pero me hundía, escuchando esas cosas. Entonces, qué importante es que las personas hoy conozcan todas estas hormonas que tenemos en nuestro cuerpo y ponerlas en práctica. Claro. Por eso es lo importante, tener claro los depósitos emocionales y cómo yo los puedo dividir según lo que me den, si la dopamina, serotonina, la oxitocina, y que tener claridad también que los retiros emocionales no dan cortisol. Claro. ¿Verdad? Entonces, también ahí tomamos decisiones de qué cosas podemos seguir teniendo en nuestra vida que nos genera tal vez un depósito todos los días y que podemos hacer un cambio, pero hay otras que no podemos hacer un cambio. Por ejemplo, si hay cosas que no podemos controlar, como que si trabajamos cerca de algún lugar donde hay un ruido ambiental, ¿verdad? Que nos causa como alguna molestia a nivel auditivo, y no podemos hacer nada al respecto, ver, digamos, cómo podemos generar más depósitos emocionales o desviar, digamos, como la atención y no estar como tan pendiente de esos retiros, porque el estar pendiente de los retiros también nos genera demasiado cortisol. Entonces ahí nosotros vemos en qué nos enfocamos. Sí, yo pienso que el trabajo en general, digamos, el área laboral de las personas es un área que generalmente crea mucho cortisol, ¿verdad? Por el estrés, por la presión, porque a veces hay situaciones que no se resuelven tan fácilmente, tantas cosas que pueden pasar en el trabajo que no son tan fáciles de resolver. Y qué importante es que cuando nosotros tomamos conciencia de eso, también trabajemos la empatía, porque así como me siento yo, puede ser que se siente otro compañero de trabajo, otra compañera. Entonces, también como en mi ambiente laboral, que me refiero específicamente a esa área, puedo generar depósitos emocionales en los demás. Tal vez, no sé, hay situaciones donde quizás va a ser un poco difícil, ¿verdad? Como sentarnos y conversar, pero quizás no necesito conversar de todo, tal vez puedo solamente con algún acto, ¿verdad? Algún acto generoso con los demás, crear ese depósito emocional que muchas veces no estamos teniendo de ese ambiente laboral. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque a veces esperamos que los demás lo hagan, y ¿por qué no empezar a hacerlo yo? ¿Verdad? Cuando yo sé que tal vez hay personas que se sienten parecido a mí, en esa empatía poder como entre todos unirnos y poder crear esos depósitos emocionales, ¿verdad? A veces el ambiente en el que estamos no es el más saludable, también en la familia pasa mucho eso, pero desde mi empatía, desde mi solidaridad, ¿cómo puedo yo también trabajar en poder crear depósitos emocionales para los demás? Definitivamente. Y ahorita que mencionas el trabajo, creo que es necesario también que hagamos una autoconciencia en cómo están nuestras áreas en la vida en la cual nosotros estamos inmersos cotidianamente. Entonces, que podamos hacer el ejercicio de la rueda de la vida y calificar del 1 al 10 cómo estamos en el trabajo, en la parte profesional, en los espacios de ocio, en la familia, en todos nuestros ámbitos, y para ver cuál de ellos es el que necesitamos generar más un autocuidado. Porque también nos puede pasar, Dani, que cuidemos demasiado, como decías al inicio, solo la salud física y estemos dejando de lado también
algún autocuidado de otras áreas que puede ser que nos esté afectando y por más que hagamos y hagamos, no vemos como el resultado correcto. Y recordar que todas las partes de la rueda de la vida es una parte de mi vida. Exacto. Y vamos a poner el ejemplo del trabajo. Como lo mencionabas anteriormente, es tener claridad, digamos, que el trabajo es una parte de nuestra vida, no lo es todo de nuestra vida. Y a veces lo hacemos el todo. Y lo demás que venga y se añada a nuestro trabajo. Y realmente no. Nosotros somos un ser individual con nuestras emociones, con todo, digamos, lo que la vida nos ha dado para ser felices. Sí. Y el trabajo es una parte de nuestra vida. Eso es importantísimo. Exacto. Eso es súper importante porque a veces nuestra vida gira alrededor de lo que sucede en el trabajo. Y no hacemos que nosotros tomemos control de lo que realmente pasa en nuestra vida en cada una de esas áreas, ¿verdad? Entonces, creo súper importante que ahí tomemos conciencia. Y yo creo que estos 2 años de pandemia que estuvimos como más desde la casa y así, ¿verdad? Como que nos han ayudado a entender también que la vida tiene otro montón de áreas. Y creo que ha sido importante que esto suceda porque de alguna manera nos ha dejado mucho aprendizaje. Y yo creo que en el área laboral nos ha enseñado mucho también, ¿verdad? Como el aprovechamiento del tiempo, el ponernos horarios y respetar esos horarios para la gente que tal vez no tiene un horario fijo o trabaja siempre muchísimo más de lo que tiene que trabajar, ¿verdad? Aunque sabemos que es necesario a veces lo económico y demás, pero también hay prioridades que poner y creo que muchas veces nos vamos como despegando de esas otras áreas y se nos van olvidando. Cuando nos damos cuenta estamos en una situación fatal emocionalmente, mentalmente, sin relaciones sociales saludables. Obviamente no todo el tiempo uno se siente igual y no todo el tiempo la situación es así como estable, siempre estamos en altibajos, pero es importante que uno cada cierto tiempo esté realizando ese ejercicio y pueda como estar tomando en cuenta, ¿verdad? Cómo me siento yo en cada una de esas áreas de mi vida. Y qué importante es que estamos conversando un ratito sobre este tema de cómo podemos tener claridad de cómo funciona nuestro cerebro, Dani, y ya no hay excusa, ¿verdad? Porque lo podemos conseguir en cualquier distinta plataforma digital para poder leer, aunque sea un poquitito, y vamos camino hacia algún lugar, ya sea en bus, en carro, caminando, y podemos poner algún podcast o podemos ver algún video, algún audio relacionado a cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos tomar esa información para nuestra vida, para nuestro autocuidado. Hasta un audiolibro, ¿verdad? Ahora que hay como tantas cosas que uno puede escuchar, tal vez yo quisiera recomendarle a la gente que está viendo esto que puedan buscar el libro de Marianne Rojas Estapé, de cómo hacer que te pasen cosas buenas, que habla mucho sobre el cerebro, sobre las hormonas que genera nuestro cerebro, ¿verdad? Y cómo aprovecharlo, ¿verdad? Mucho de este tema que quisiera como recomendárselos porque es un libro que yo atesoro en mi corazón. Es excelente para que podamos conocer más sobre esto, pero sí creo que ahorita estamos en una época donde no podemos decir que no existe información sobre eso, ¿verdad? Sino que más bien tenemos que como empoderarnos y a través de la información conocer un poquito más de nosotros. Exacto. Así que muchísimas gracias por este espacio y esperamos tener otros espacios para poder conversar de otros temas tan interesantes. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio de Prospera con la psicóloga Mónica Rojas. Si te gustó, puedes recomendarlo a otras personas. Escríbenos en los comentarios si tienes dudas, preguntas o darnos sugerencias de algún tema que quisieras que desarrolle más adelante.